Hola chicos y chicas, buenos días. Bueno, los audios del día de hoy corresponden al texto de Intimidad en el espectáculo o el show del show de Paula Sibilia. De lo que va a hablar básicamente es de cómo exponemos públicamente nuestra intimidad y hacemos un show de nuestro propio ser. Esto quiere decir que en la actualidad, como todos sabemos, como somos la mayoría de nosotros nativos tecnológicos, nosotros nacemos ya con las redes sociales incorporadas, con diversas tecnologías que, como sabemos, hace un par de años atrás no existían y no tenían el alcance que hoy tienen, que es el de estar en el grueso, atravesar toda nuestra cultura, porque las tecnologías atraviesan todos los aspectos de nuestra vida. Capaz no lo tengamos tan en cuenta todos los días, pero es una realidad y nos abarca todo el tiempo. Aunque estemos involucrados o no, somos parte de ella y también la transformamos constantemente. Porque antes uno era un sujeto más pasivo, por ejemplo, un consumidor de televisión o de radio, se limitaba a escuchar lo que el periodista o el conductor decía y no tenía forma de realizar un intercambio con este sujeto o con el medio, solo era pasivo, solo podía escuchar sin participar. Y ahora, con el uso de las redes sociales, de las tecnologías, nosotros sabemos que es muy fácil poder realizar un intercambio con el medio o con los demás sujetos, los usuarios que nos están escuchando. Por ejemplo, sabemos que con un tweet, por ejemplo, se puede llegar a ser viral, o con un video en YouTube, o con un comentario en Instagram. Podemos participar, aunque sea en una forma muy incipiente. Estamos participando con el medio o, o con ese peer, con ese usuario que nos está escuchando, o con el propio periodista, con el conductor o el influencer. Ya nosotros cuando estamos comentando algo, estamos siendo parte de ese show mediático, de esa interacción que antes era impensada. Y de esto es básicamente de lo que va a hablar este texto. Dentro de las citas más importantes, marqué un par de cuestiones que hay que tener en cuenta, que dice Paula Sibilia, que por ejemplo, usted, yo, todos nosotros, la gente común, estamos transformando la era de la información. Aumento del contenido producido por los usuarios de Internet. Llegó la hora de los amateurs. Fenómeno web 2.0, explosión de creatividad por la democratización de los medios de comunicación. Bueno, todo esto quiere decir que la gente común, o sea, nosotros mismos, somos capaces de transformar el medio. ¿Por qué gente común? Porque somos ciudadanos que no capaz no estamos relacionados con el mundo de la comunicación o del periodismo, pero más allá de eso nos gusta ser parte, nos gusta comentar cuando pasa alguna cuestión o un hecho de maltrato. Hay muchas maneras de formar parte de la comunicación cuando estamos compartiendo historias, etiquetando cuentas, compartiendo videos. Son todas formas de participar. Aunque ustedes no lo crean, están siendo parte
compartiendo información para que le llegue a otro usuario común como ustedes. Bueno, después voy a hablar un poco de las causas. Y ese conjunto va a decir de amateurs que los medios de comunicación de masas unidos están basados lo que en hacen tecnologías es influir electrónicas, en el mundo de como la ya comunicación sabemos. y de las redes sociales. Esto se da a principios del Ahora, siglo XXI. estos usuarios son capaces de por producir ejemplo, contenido. con Todos el somos surgimiento capaces de del correo producir contenido. electrónico, los chats, Y por las redes eso somos sociales, creadores, los diarios íntimos, productores como y los fotologs, consumidores. webcam, Ahora, YouTube, este son nuevo todas usuario esas 2.0 creaciones tiene esta capacidad que ya de para ser lo que nuestros se días denomina ya quedaron un poco prosumidor, atrás, que es una palabra pero en el que momento en que creo surgieron que no se fueron nombra en este obviamente texto, pero lo herramientas van de a las ver los más que sigan la tecnológicas, carrera de de periodismo, las más comunicación, actualizadas publicidad, y que que todo tiene el que ver mundo con esta quería idea ser de parte de producir y ellas. consumir al mismo tiempo. Y esto pasó con el Fotolog, por Bueno, ejemplo, avanzando un poco el texto, o con YouTube, voy a o hablar con un poco de las causas. los primeros Va a usuarios de decir que Facebook. los medios de comunicación, En ese momento, todas estas cuestiones fueron sumamente tecnológicas y se volvieron parte de las charlas cotidianas en las que todos querían ser parte, todos querían saber, estar informados y obviamente que querían tener cuentas. Y esto pasó con lo que son los medios de masas. Como antes eran medios de masas únicamente la televisión, la radio. Ahora las masas están actualizadas y utilizan estas nuevas herramientas. Pero ustedes piensen, no se olviden, que en algún momento la televisión y la radio fueron estas nuevas tecnologías súper innovadoras que dominaban, por así decir, todo lo que tiene que ver con la comunicación. La comunicación nacía y moría a través de estos instrumentos y no hay que olvidarlo porque es muy importante para entender un poco la sociedad en la que vivimos, ¿no? Bueno, después la autora va a hablar un poco de la subjetividad, que es muy importante, de las formas de ser y estar en el mundo, porque también es como que hay una nueva subjetividad, estas ganas de mostrarse de las personas son fundamentales para estos cambios que se realizaron. Ahora las personas que no se muestran son invisibles para el sistema, por así decirlo. Por eso habla del show del yo. Es como que hay una nueva subjetividad en la que el hombre quiere mostrarse, quiere ser parte, quiere que lo conozcan, quiere conocer a otras personas. Y esto también está muy influenciado por la cultura de la que es parte. Y acá aparecen cuestiones que es importante marcar, que va a decir Paula de las subjetividades. Hay una cita que dice que las experiencias subjetivas se pueden estudiar en 3 grandes dimensiones. 1. Nivel singular, cuyo análisis enfoca la trayectoria de cada individuo, como un sujeto único e irrepetible. Y esta es la tarea de la psicología. Después, hablar de la dimensión universal, que engloba todas las características comunes al género humano, tales como la inscripción corporal de la subjetividad y su organización por medio del lenguaje. Y esto va a decir que es estudio de la biología o la lingüística, entre otras disciplinas. Y, como tercer punto, particular o específica, ubicada entre los niveles singular y universal de la experiencia subjetiva, que busca detectar los elementos comunes a algunos sujetos, pero no necesariamente inherentes a todos los seres humanos. Acá de lo que va a hablar es que hay distintos estudios que van a hablar de la subjetividad, porque también, así como fue importante hablar de las causas de esta nueva espectacularización de los sujetos, también es importante hablar de qué disciplinas estudian a la subjetividad para buscarle la argumentación
científica a estas cuestiones. Y esto se puede unir, esta forma de pensar directamente con el texto de Esther Díaz, si quieren pensarlo así, de lo que sería el campo de lo científico. Y acá encuentro una cita muy clara para explicar un poco de todo lo que venimos hablando. Dice que en esta sociedad altamente mediatizada, fascinada por la incitación a la visibilidad y por el imperio de las celebridades, se permite un desplazamiento de aquella subjetividad interiorizada hacia nuevas formas de autoconstrucción, que es lo que venimos hablando, de que antes las subjetividades estaban un poco más disipadas, más pasivas, más ocultas, y ahora las personalidades son súper visibles, espectacularizadas, todo quiere ser mostrado, hasta todas las cuestiones más incipientes de nuestra vida quieren ser mostradas, quieren que alguien sepa lo que estamos haciendo, el viaje que hicimos, lo que estamos desayunando. Pónganse a pensar todas estas pequeñas cuestiones que, que buscamos informar todos los días. Cuando vamos a la facultad y ponemos cierta historia, alguien está mirando y sabe dónde estamos, lo que estamos haciendo, lo que estamos comiendo, con quién estamos, a qué show fuimos. Todo tiene que ser espectacularizado. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nos expresamos por la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad sumamente, sumamente visible, gracias al siglo en el que estamos, a los desarrollos tecnológicos y también al capitalismo, a la globalización que se encuentra en cada aspecto de nuestra vida, no como aquella primera globalización que tenía más que ver con el comercio mundial entre países. Ahora hay nuevas formas de globalización, digamos, que están mucho más unidos a las redes sociales, por ejemplo, y a las nuevas tecnologías. Pero también es importante desnaturalizar un pensamiento que puede ser fácil tenerlo como decimos, que las nuevas tecnologías se encuentran en todos los aspectos de nuestra vida, que es fácil acceder a ella. Recuerden que estas condiciones no son comunes a todo el universo, a todo el mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos desde nuestro país, de nuestra nación, tenemos la capacidad de opinar libremente, democráticamente, por las leyes que nos gobiernan, por el gobierno que tenemos, el tipo de Estado, pero no es así en todas partes del mundo. Hay muchas personas que son encarceladas o hasta asesinadas por las formas que tienen de pensar. Es fácil pensarlo si están informados con lo que pasa en Irán, por ejemplo, el tema del uso del velo con las mujeres. Ellas no pueden, por ejemplo, salir libremente sin el velo de sus hogares porque las acusan hasta de perversión, de delitos que les pueden llegar eh, a enjuiciar, a encarcelar por estas cuestiones, por salir sin él, o que terminan hasta asesinadas. A los hombres también que se involucran en estos casos también son asesinados, y bueno, hay muchos grupos proteccionistas de derechos humanos que están involucrados en estas cuestiones actualmente, porque se está viendo mucho y por suerte se está visibilizando este problema. Ahí está como el lado positivo de las redes sociales, que tienen mucho, por ejemplo, porque deja ver estas cuestiones que ustedes piensen en otras épocas, ¿no? En las que las masas se basaban en la radio y la televisión,
y la gente no participaba, imagínense que estas cuestiones nunca iban a ser visibilizadas en otras partes del mundo, iban a quedar en ese país, en esa región, y solo aquellas personas que vivían ahí iban a saber lo que pasaba, los delitos que se cometían. Ahora, gracias a las redes sociales, es muy fácil compartir una información que se sepa en cualquier parte del mundo en cuestión de minutos, de segundos, súper instantáneo. Y antes, por ejemplo, una información tenía que viajar en barco, en cartas, para llegar a otra región y tardaba meses. Es impensado, pero ocurrió esto. Y muchas cosas desgraciadamente no se sabían. Muchas cuestiones nunca se van a saber porque no hubo escritos o audios o cosas para que puedan guardarse en la memoria, pero ahora es muy fácil que algo quede guardado y poder compartir cierta información y quien dice estar ayudando a una persona que lo necesita y que en su propio país no puede recibir esa ayuda, ¿no? Por ejemplo, cuando pasan catástrofes climáticas, por ejemplo, también es un buen ejemplo para pensar en esto y en la ayuda que se recibe muchas veces gracias a las redes sociales y las nuevas tecnologías, ¿no? Em, pero bueno, como me fui un poco de las ramas, retomo. Y no hay que olvidar, esto quería decir, que no todos tenemos el mismo acceso. Por ejemplo, África es el continente que menos usuarios tiene conectados a Internet. Muchas regiones no pueden tener el acceso eh, eh, o por tendido terrestre o, o porque hay como una falta de alfabetización digital por parte de las personas que allí viven, en las cuales no pueden tener acceso por los costos, porque eh, el gobierno capaz no recibe una ayuda para poder alfabetizar estas culturas digitalmente, no quiere que aprendan a utilizar computadoras, a poder acceder a tener algunas cuentas, usuarios, o no le interesa que puedan ser parte del online, de las nuevas tecnologías, aparte de que son zonas muy pobres que necesitan mucha ayuda, como ustedes lo sabrán, en muchas cuestiones. También en el tema de la conectividad están quedando muy atrás y tienen muy pocos conectados a internet en comparación con otras partes del mundo, ¿no? Y también no hay que olvidar que hay muchas zonas muy ricas, muy desarrolladas, primer mundo, que también están limitadas tecnológicamente, por ejemplo en las dictaduras. Es fácil pensar en Corea, por ejemplo, o en Egipto, que son zonas en las cuales está muy dominado lo que es el acceso a Internet por parte del gobierno, porque ellos deciden censurar, silenciar aquellas voces de protesta, porque están bajo un régimen dictatorial. Por eso ustedes tengan en cuenta que es muy fácil poder compartir información si estamos en un país democrático, pero si estamos bajo una dictadura o si vivimos en sociedades muy atrasadas tecnológicamente, obviamente que no vamos a tener el mismo acceso que aquellos países desarrollados que tienen todas las tecnologías y las conectividades como a la vuelta de la esquina, ¿no? Y también para agregar, para cerrar un poco este texto ya, es muy fácil pensar que capaz el capitalismo no necesita de nosotros, de los usuarios comunes, pero en este capitalismo actual, en nuestra nueva globalización, somos centrales, aunque no parezca, para el régimen somos centrales para el capitalismo, porque las nuevas tecnologías están sosteniendo el nuevo capitalismo y se necesitan los usuarios comunes de las cuentas, de los usuarios comunes, de que
participemos, nos involucremos y estemos activamente mostrando nuestras subjetividades. Porque así como los capitalismos de la antigüedad eran sostenidos por la fuerza de trabajo de los obreros, por ejemplo, en aquellas primeras industrias, ahora el capitalismo está sostenido por los usuarios en red y por la participación de cada uno de ellos. Así que bueno, así se estaría cerrando el texto de Paula Sibilia. Para mí es un texto muy lindo. Yo lo leí en mis primeros años de carrera y ahora lo puedo percibir de manera diferente, pero también comparto muchas cosas de que había entendido en ese momento, las sigo compartiendo. Y siempre los textos de Paula Sibilia son muy lindos, abren mucho la cabeza con solo leerlos. Y bueno, este texto es más de análisis, por así decirlo, que de alguna línea histórica o de datos duros que tengan que saber. No, este texto tienen que más verlo por el lado del análisis, de la interpretación, de la manera en la que cada uno piensa, de lo que puede llegar a deducir de él, que los datos duros que allí se expresan. Así que nada, quería decirles eso para que tengan en cuenta al leerlo. Y bueno, no tiene mucho más de información o estadística, es un texto de comprensión comunicacional, por así decirlo. Así que bueno, igual si llegan a surgir dudas, porque es un campo nuevo, capaz más de interpretación que de otro aspecto, y pueden llegar a surgir dudas. Obviamente que saben que pueden hablarnos, a mí o a cualquiera de los chicos, a Ezequiel o a Celina, y vamos a estar a disposición como ya lo vienen sabiendo desde el inicio. Así que bueno, ya están próximos a la fecha del examen y nada, desearles suerte, éxitos y que sigan leyendo. Bueno, les mando un besito.